Hola, buen día. Continuando con las entregas del Seminario de Sistemas Expertos, vamos a hacer la exposición de la selección de una herramienta para la implementación del sistema experto. Esta corresponde a la semana 3, entrega 2 de 3, por su servidor Esdras Eliseo Chucamal y el asesor académico el Dr. Juan José Marín. Para comenzar sobre el tema, vamos a ver la primera herramienta, que es Python. ¿Qué características tiene Python como una herramienta de desarrollo de un sistema experto? En primer lugar, vamos a mencionar características genéricas y posteriormente nos vamos a ir al tema de Python orientado a la inteligencia artificial o como sistemas expertos. En primer lugar, podemos decir que Python es el lenguaje de programación más usado para el desarrollo de las inteligencias artificiales. Es uno de los más comunes cuando un grupo de expertos quiere desarrollar inteligencia artificial. Lo más seguro es que usen Python. Ha sido uno de los lenguajes por excelencia que seleccionan primeramente o como primera opción para el desarrollo de una inteligencia artificial. Pero ¿qué otras características tiene? Bueno, vamos a decir que es un lenguaje muy fácil de aprender. ¿Esto qué significa? Significa que por su sintaxis es tan sencillo de realizar ciertas operaciones, hacer los ciclos, hacer las condiciones, trabajar con los tipos de datos. Es mucho más fácil trabajarlos con Python que con otros lenguajes de programación. Además que su tabulado, el modo de que trabaja con los tabulados es mucho más sencillo comparado con los demás lenguajes de programación. Es multiplataforma, lo podemos encontrar en los diferentes sistemas operativos, podemos encontrarlo en Windows, en Unix, en Linux, en Mac. Entonces en la mayoría de los sistemas operativos se encuentra implementado el Python, o sea, se puede utilizar el Python sin problema y hacer aplicaciones asociadas a este lenguaje de programación. Es de propósito general, se pueden realizar diversas orientaciones o se puede orientar de diferentes maneras usando este lenguaje de Python. Es interpretado. ¿Qué quiere decir? Que cada línea de código, cada instrucción que se teclea, al momento de ser ejecutado se va a leer línea por línea, y esto que va a ocasionar pues que sea rápida la ejecución, porque es al momento de estar ejecutándola pues se va a saber el resultado. Sin embargo, por ahí hay unos detalles que, como no es compilado, pues no se tiene un código pre, pre-trabajado o preparado justo antes de la ejecución, como lo son otros lenguajes como el C. Sin embargo, al ser interpretado, cuando no hay errores, pues esto es muy rápido en su ejecución. Es de código abierto, se tienen todas las librerías de Python disponibles en el Internet. Es un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué? Porque utiliza instrucciones similares a las de un lenguaje humano, en este caso es el inglés. Multiparadigma, ¿qué quiere decir? Que se puede utilizar con diversas formas o estilos de programación, o los paradigmas, como suele decirse, como son el lenguaje, eh, un lenguaje estructurado, una programación funcional, o sea, programación estructurada, programación funcional, programación orientada a objetos. Entonces se puede trabajar con estas orientaciones y, como habíamos dicho, es de sintaxis muy simple. ¿Qué otras características tiene Python? Python como tal, las líneas o las instrucciones de código se llaman scripts. Y esto es muy adecuado para las inteligencias artificiales o los sistemas expertos. ¿Por qué? Porque se pueden desarrollar esos scripts, diferentes tipos de scripts, y ser cargados o llamados al momento de ejecución sin problemas, porque Python trabaja muy rápido con los scripts. No solamente es eso, Python, al ser un lenguaje muy utilizado hoy en día, de hecho, entre los lenguajes históricos, Python venía muy atrás. Con el boom de las inteligencias artificiales, Python empezó a adquirir mucha demanda, o muchos programadores empezaron a utilizar Python, y, y anteriormente Java era uno de los lenguajes más utilizados. Sin embargo, el día de hoy Python está por encima de Java por, por lo que estamos diciendo, que se ha utilizado con un enfoque para inteligencias artificiales. Además, se complementa Python con otras librerías y frameworks. Python tiene un conjunto de librerías y muchos frameworks que pueden complementar a este lenguaje y lo ayudan a ser más eficiente. Dentro del tema de la inteligencia artificial, o más orientado a los sistemas expertos, podemos decir que Python tiene un conjunto de librerías, y voy a hablar de algunas librerías
que nos van a ayudar al desarrollo de sistemas expertos. En primer lugar, Python para visualización, librerías para visualización de datos, existen varias, menciono las más importantes. La primera es Matplotlib. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un conjunto de datos y yo quisiera visualizar el contenido a través de gráficas lineales, de tipo estadística, de tipo de barras, tipos circulares, de puntos, hay una librería muy buena, muy utilizada por los expertos en inteligencia artificial llamada Matplotlib. Con esta Matplotlib simplemente la vas a cargar y vas a pasarle los parámetros y automáticamente esta librería va a generar esos gráficos. Existen dos librerías más, también muy utilizadas. La segunda se llama Seaborn, que nos permite hacer gráficos de tipo estadístico, las circulares, de pastel, de barras también. Y hay una más especializada, una visualmente mejor, llamada Bokeh. Con esta librería Bokeh se pueden hacer gráficas interactivas, se pueden hacer zoom sobre ciertas áreas de la misma gráfica, se puede trabajar o manipular el conjunto de datos ya sobre la gráfica elaborada. Entonces es más flexible esta librería llamada Bokeh. Por otra parte, existen las librerías para Machine Learning. ¿Y qué es esto de Machine Learning? Pues simplemente es el entrenamiento o el tipo de lenguaje, el tipo de aprendizaje que va a tener, supervisado o no supervisado. En este caso, las librerías más famosas, más utilizadas son las siguientes. Primero tenemos a la librería NumPy. Con esta librería NumPy está especializada para trabajar con diferentes estructuras de datos y es muy utilizada actualmente para el desarrollo de redes neuronales, sistemas inteligentes. También se encuentra otra librería llamada Pandas, muy también, como vuelvo a decir, Pandas yo creo que es una de las herramientas que ha venido a ayudar en el desarrollo de los sistemas expertos o inteligencias artificiales, debido a que trabaja con una estructura de datos llamada data frame. ¿Y qué viene siendo el data frame? El data frame es el conjunto de datos, es decir, si nosotros podemos visualizarlo algo así como un Excel, en el cual en Excel, si tuviéramos un conjunto de datos en Excel, lo imaginamos con columnas y filas, y entonces esa misma estructura, esa misma forma de manipular los datos, también la trae o así se trabaja con la librería llamada Pandas. Y si podemos decir que al tener el data frame es lo similar a una hoja de cálculo de Excel. Y ya obviamente que Pandas trae sus propias funciones que van a permitir manipular todo ese data frame para hacer selección, búsqueda, ordenamientos, para traer datos, eliminar datos, columnas. Es decir, se va a trabajar el conjunto de datos con la estructura de datos llamada data frame. Otra librería muy famosa se llama Scikit-learn. Este Scikit-learn se utiliza para realizar el análisis de datos del conjunto de datos, es decir, se van a complementar NumPy, Pandas y Scikit-learn. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos el data frame, ya le pasamos las funciones o la librería de Scikit-learn con sus funciones para hacer análisis de datos. Esto nos va a arrojar diferentes tipos de análisis de la información que se tiene en los data frame. Y la última librería de Machine Learning que quiero mencionar es el SciPy. Con SciPy tiene todo un conjunto de análisis numéricos y si yo estoy estudiando datos o tendencias, SciPy me puede ser una muy buena opción para trabajar en el ámbito del Machine Learning. Con Machine Learning podemos decir que podríamos hacer diferentes tipos de predicciones a través de diferentes tipos de librerías que acabo de mencionar. Y bueno, pues es ampliamente utilizado el día de hoy Machine Learning con Python. Sin embargo, no se queda allá. Existe otra clasificación llamada el Deep Learning. ¿Y qué es el Deep Learning? Podemos traducirlo como el aprendizaje profundo. Y en el aprendizaje profundo es donde está la mayor fuerza o donde podríamos tener aplicaciones mucho más robustas desarrolladas con Python. ¿Por qué? Porque ya trae esas librerías que son especializadas para conjunto de datos muy grandes y que estas puedan ser analizadas y nos pueda obtener información. Una de las más ocupadas y que existen diferentes versiones para diferentes lenguajes de programación
es el TensorFlow. Con TensorFlow tú puedes hacer esos análisis en tiempos récord, en tiempos muy rápidos, y te arroja los resultados de manera inmediata. TensorFlow trabaja con flujos de datos, o sea, con todo el conjunto de datos. Después de hacer su análisis, te va a obtener ciertos análisis, ciertos resultados que te van a ayudar a la investigación o a la aplicación que estés desarrollando. Está la librería Keras. Keras, ¿en qué se especializa? En las redes neuronales. Muchas veces hemos escuchado el término de una red neuronal. Sin embargo, Keras es la librería que trae o las funciones de redes neuronales. ¿Y en qué me va a ayudar una red neuronal? La idea de la red neuronal es simular las neuronas humanas. ¿Y qué ocurre en las neuronas humanas? Pues el aprendizaje, ¿verdad? Nosotros, como seres humanos, nosotros vemos elementos en nuestra vida real, vemos procedimientos y de alguna manera nuestro cerebro lo almacena y lo aprende. Lo mismo pasa con Keras. Keras procura hacer aprendizaje a través de un conjunto de datos, de funciones, y mediante redes neuronales. Es decir, se simula una red neuronal humana, pero en una red digital. A través de un conjunto de datos se le empieza a dar datos, y se le empieza a hacer un entrenamiento. Se le empieza a decir a la red neuronal si los datos que se van arrojando son correctos o son falsos. Con el paso del tiempo, o sea, con el paso de darles más entrenamiento, la red neuronal va agarrando o va adquiriendo aprendizaje para que en el momento que uno le meta unos nuevos datos, a través del aprendizaje ya adquirido, te pueda determinar un resultado. Por ejemplo, si estamos estudiando una enfermedad, si nosotros entrenamos a una red neuronal para que determine si en base a sus características de una persona, en base a sus síntomas de una persona, tiene o no la presencia de una enfermedad, bueno, pues cuando llegue un nuevo paciente, con todo el aprendizaje que ya se tuvo y el entrenamiento que se tuvo, bueno, pues simplemente va a determinar si ese nuevo paciente o ese nuevo caso tiene o no la presencia de esa enfermedad. Todo eso se trabaja a través de esta librería llamada Keras, es decir, con redes neuronales artificiales o digitales. Y por último, vamos a hablar de la librería PyTorch. Con PyTorch se puede hacer cálculo numérico, es decir, está especializado en hacer deep learning o aprendizaje profundo, pero con datos numéricos. Es decir, PyTorch se especializa en análisis de datos numéricos. Podemos continuar con otras librerías. Por ejemplo, tenemos la NLTK, que permite trabajar con tokens. Bueno, ese conjunto de librerías que vamos a mencionar son del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya se ha especializado un conjunto de librerías que han estudiado cómo nosotros los seres humanos nos comunicamos a través de la voz. Y entonces estas librerías lo que hacen es desglosar estas ondas de voz que tenemos para poder interpretar, para saber qué es lo que está diciendo el ser humano. Voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, estamos hablando de las bocinas inteligentes, las de tipo Amazon, como son las Echo Dot, en las cuales tú les puedes hablar y estas bocinas inteligentes te van a dar la respuesta que tú requieres. Le puedes dar instrucciones y te va a responder, o les puedes dar algunos comandos de voz para que hagan ciertas acciones como prender o apagar la luz. Pero ¿cómo es que se logra hacer esa interacción con esa bocina inteligente? Bueno, pues se logra hacer a través de librerías especializadas que permiten interpretar la voz de los humanos y que puedan ser ejecutadas. Esas voces, la voz del ser humano, tiene que ser convertida a comandos para que internamente se ejecuten esos comandos. Por lo tanto, las librerías, una de las que voy a mencionar, se llama NLTK, que trabaja con los tokens de un lenguaje humano. Está el Gensim, que trabaja también con temas. Y también tenemos el Spicy. Con Spicy nosotros tenemos, o se va a obtener de una voz, del procesamiento del lenguaje natural, información relevante de lo que se está queriendo comunicar. Entonces esta librería llamada
Spicy está lo que está haciendo, está recuperando esa información relevante. O sea, podemos tener un conjunto de datos de voz, pero de todo, lo más importante es lo que va a sacar. Spicy está entrenado ¿para qué? Para que obtenga la esencia de la comunicación. Lo más importante. Posteriormente nos vamos que Python, para trabajar con Python, con la inteligencia artificial, para hacer un sistema experto, tenemos diferentes entornos de desarrollo. El primer entorno de desarrollo que voy a mencionar se llama Jupyter. Jupyter Notebook. ¿Qué características tiene Jupyter Notebook? Imaginémonos que cuando desarrollamos en Python usamos un editor de código donde vamos a meter las instrucciones. Sin embargo, Jupyter Notebook lo que hace es un entorno de desarrollo. Nos da unas celdas especiales. En cada celda nosotros vamos a ingresar código especializado, sobre todo en las librerías que acabo de mencionar, que son de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que les vayan ejecutando celda por celda. Cada celda se le va a poner una línea de código o muchas líneas de código según necesite el desarrollador. Puedes tener tantas celdas como tú quieras, pero cada celdita podemos decir que es un entorno de desarrollo. Es un entorno que va a, a usar el desarrollador para ingresar código fuente de Python usando estas librerías que acabo de mencionar. ¿Qué se obtiene con Jupyter Notebook? Bueno, pues con Jupyter Notebook podemos hacer simulaciones, podemos hacer entrenamientos, podemos hacer machine learning, usar el uso de las herramientas de machine learning, también el uso de las herramientas hasta las de deep learning. Todo esto lo podemos hacer dentro de Jupyter Notebook. Algo interesante que quiero mencionar es que Jupyter Notebook trabaja en un entorno local. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tendríamos nosotros que instalar el Jupyter Notebook manualmente en nuestra computadora para que Jupyter Notebook pueda ser ejecutado, pero en mi computadora. Hemos sabido que las inteligencias artificiales requieren mucho procesamiento, eh, uso de procesamiento. ¿Qué quiere decir? Del procesador como tal y de mucha memoria. Muchas computadoras que se usan hoy en día son laptops. Y bien sabemos que las laptops no son servidores, no están especializados para un procesamiento intensivo. Entonces, hay cosas que sí se van a poder hacer de manera local y hay cosas que simplemente por el tipo de procesador que tenemos, por el tipo de memoria que tenemos, por la cantidad de núcleos que trae el procesador, no va a ser posible tener resultados pronto. Por ejemplo, si se está haciendo un entrenamiento de la identificación del sargazo en nuestras playas, puede ser que se estén analizando 1 millón de fotografías. Y ese millón de fotografías, en base al tamaño de la imagen, si queremos hacer ese entrenamiento y usando una laptop personal, o sea, esto sería algo que nos va a llevar muchísimo tiempo. Tal vez pasen 3 meses, 4 meses de entrenamiento para que nos dé un solo resultado. O sea, imagínense eso. O sea, sería hacer uso del procesador de forma intensiva y aún así los tiempos nos va a llevar bastante. O sea, se va a consumir mucho tiempo para obtener un resultado. Y si ese resultado no es el esperado, hay que volver a hacer cambios al algoritmo de entrenamiento y volver a ejecutarlo. Imagínate todo eso. Por lo tanto, con esa situación, Google creó un entorno de desarrollo virtual en línea, muy similar al Jupyter Notebook, con todas las mismas características del Jupyter Notebook, pero con la diferencia es que usando tu cuenta de Google ya puedes hacer uso de los servidores, de los procesadores, de la memoria directamente de Google, tomar esos servidores de Google. ¿Esto qué va a ocurrir? Que si por ejemplo en tu laptop un entrenamiento te llevaba, por ejemplo, por decir así, un mes, ya usando esta herramienta de Google, pudieras bajarle el tiempo de entrenamiento a una semana. Esta herramienta se llama Google Collaboratory. Anteriormente era conocido como el Google Colab, actualmente es Google Collaboratory, donde tú puedes hacer una libreta tipo Jupyter Notebook, pero en Google Collaboratory y es completamente compatible. Todo lo que tú hagas en Jupyter Notebook puedes cargarlo directamente a esta herramienta que está en línea y hacer la ejecución desde la web. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque te puedes ir a cualquier parte del mundo y simplemente con acceder a tu cuenta de Google, ahí tienes todo tu entorno de trabajo
de una inteligencia artificial. Todo lo que tú le cargues ya va a permanecer en línea y eso es muy bueno porque eso te va a ayudar a que uses los servidores de Google, cosa que no tenemos en nuestras laptops. En nuestras laptops solamente es el uso del procesador interno. ¿Y cuántos núcleos tiene? 10 núcleos, 4 núcleos, 5 núcleos, 6 núcleos. Sin embargo, estamos hablando que los servidores de Google son procesadores especializados para un entorno virtual de red, multihilo y al mismo tiempo multinúcleos y mucha memoria. Entonces se superaría con creces esos 8 gigas, 12 gigas, 16 gigas o 32 gigas de memoria RAM que tuviera tu laptop. Es decir, con Google Colaboratory tenemos muchísimo equipo para procesar nuestros scripts para el desarrollo de una inteligencia artificial o de un sistema experto. Por último, quiero hablar de Anaconda o Anaconda Studio. ¿En qué consiste Anaconda Studio? Bueno, pues Anaconda Studio consiste en un conjunto de entornos de trabajo, sí, e incluso incluye al mismo Jupyter Notebook y también incluye otras herramientas como el Spider, que también se utiliza para hacer inteligencia artificial. Son diferentes entornos y tú vas a seleccionar una herramienta de las que ya trae Anaconda y con esa vas a poder realizar tus análisis. Se especializa para que tú puedas hacer cálculos numéricos, análisis de datos. Entonces, cargar las diferentes librerías que ya mencionamos en un diferente entorno de trabajo. Tú vas a poder testear diferentes entornos y tú puedes decir, con Spider puedo hacer cierto tipo de análisis y con Jupyter Notebook otro tipo de análisis. Ya todo esto te lo trae la misma herramienta llamada Anaconda. Esto es por mi parte por Python. Vamos ahora a cambiar una segunda herramienta. Se llama lenguaje R. Lenguaje R, fíjense bien, que el lenguaje R ha adquirido mucha importancia en los últimos años. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación que se especializa en el análisis de datos estadísticos. Es decir, para hacer estadísticas, R es un súper lenguaje de desarrollo. Voy a mencionar algunas características. Otra es que está orientado a objetos, es decir, el modo de trabajo de este lenguaje es orientado 100% a objetos. Tiene integración con base de datos y eso es muy bueno porque si queremos hacer un sistema experto necesariamente voy a trabajar con base de datos y este R está especializado para el trabajo y manipulación de bases de datos. Genera gráficos automáticamente, o sea, eso es lo bueno, que R ya viene con sus herramientas o librerías para generación de gráficos. Está especializado en el cálculo numérico, puesto que si hacemos un análisis estadístico de datos, por ende, se especializa en el cálculo numérico. Maneja los vectores y matrices de una manera natural, que no se requieren hacer ciclos como tal, y eso ayuda mucho, porque normalmente tenemos que enciclar cosas para el trabajo de vectores y matrices, para estar haciendo los ciclos para las filas y para las columnas. Sin embargo, R ya trae el modo de trabajar con estos vectores y matrices sin hacer tanto ciclo y que sean más directos. Trae un conjunto de bibliotecas que complementan al lenguaje R y lo importante es que R trabaja con una lógica muy simple. R también está especializado en trabajar con Big Data. ¿Y qué se puede hacer con Big Data con este lenguaje R? Pues se puede hacer el análisis del conjunto de datos, es decir, toda la información que se va ingresando se puede analizar, se pueden sacar datos estadísticos, se pueden ver con comportamientos o conductas de los datos. Se trabaja con carga y preparación de los datos y clasifica y predice esos datos que ya se tienen. Todo eso es a través de la Big Data y permite que haya una interacción entre los mismos datos que se están trabajando, de los data frames que se manejan o de los conjuntos de datos que se tienen. También R se especializa en inteligencias artificiales. Y alternativamente yo puedo decir o puedo suponer que el lenguaje R es el segundo lenguaje más utilizado después de Python para el desarrollo de las inteligencias artificiales. Este es el lenguaje utilizado para ciencia de datos o para sistemas expertos o inteligencias artificiales, como tú lo quieras ver. ¿Por qué? Porque ya tiene funciones para datos. Ya trae internamente esas funciones que te van a ayudar o facilitar a trabajar con un conjunto de datos mayor. Tiene diferentes motores para trabajo de información, por ejemplo, motores para datos lineales, para datos no lineales, para agrupamiento de datos,
para generación de gráficos, es decir, también trae sus propias librerías y herramientas para generar gráficos a partir de los datos que se están trabajando, que también se complementa con un repositorio de paquetes, es decir, si tú te hace falta algún tipo de librería para R, pues simplemente vas a entrar a los repositorios, vas a localizar si se encuentra, que lo más seguro es que sí se encuentre una librería o un paquete que te ayude a complementar esa herramienta que necesitas y se va a incorporar en el entorno de trabajo. También R se especializa en el aprendizaje automático. Entonces, esas son las características de este lenguaje R. Como tercera herramienta de desarrollo, vamos a hablar de Java. Java, ¿qué es Java? Bueno, Java es un lenguaje de desarrollo que nació hace muchos años. Estamos hablando que 70s, 80s, se hizo muy famoso y se utiliza hasta el día de hoy. Tiene mucha aceptación el día de hoy del lenguaje Java. ¿Y por qué es muy ocupado? Por sus características, ya que es muy simple y es portable en cuanto al desarrollo de aplicaciones. Es orientado 100% a objetos. Sí se pueden desarrollar con otros tipos de programación, otro tipo de paradigmas. Sin embargo, Java se especializó desde su origen en la orientación o en el paradigma orientado a objetos. Tiene mucha seguridad en los datos, el conjunto de datos, cómo se maneja. Tiene una independencia del sistema operativo que se está trabajando y tiene un tipado estéticamente. Vamos a hablar que Java trabaja a través de una máquina virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que internamente yo puedo hacer un código y ese código me va a servir para diferentes sistemas operativos porque va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la máquina virtual es la que va a interpretar todo ese código para poder aplicarlo al sistema operativo que se está utilizando. Es tipado completamente. ¿Qué quiere decir tipado? Pues que tiene sus tipos de datos, tiene los datos o sus variables asociadas a un tipo de dato. Por ejemplo, el string, el char, el float, el double. Entonces, todo ese tipo de datos se manejan para manipular las variables del mismo lenguaje Java. Es interpretado a través de un conjunto de reglas y que se pasan a la máquina virtual y que la misma máquina virtual va a ser la que se encargue de ser ejecutada en el sistema operativo. Java es 100% robusto, tiene mucha información y mucha seguridad, es seguro y tiene una arquitectura neutral, tiene diferentes orientaciones y tiene lo que quiere decir que podemos estar ejecutando dos cosas o tres cosas al mismo tiempo. ¿Para qué más se puede utilizar el lenguaje Java? Para el desarrollo de aplicaciones móviles. Hay una versión de Java para web, para inteligencia artificial, para el Big Data también, para el desarrollo de software, para el blockchain. ¿Y qué es el blockchain? Pues es el manejo de cadenas para dinero electrónico como el Ethereum, como el Bitcoin. Todo eso está especializado en Java. Para Internet de las cosas, para que tú puedas a través de comandos de voz activar las luces, la televisión, las puertas, etcétera. Para el desarrollo web, también tienes Java para web. También Java existe para los componentes electrónicos. Si tú tienes un aparato de línea blanca y ese aparato de línea blanca es muy avanzado porque tiene una computadora, seguramente tiene Java incorporado. ¿Cómo se implementa Java en la inteligencia artificial? Bueno, pues a través del aprendizaje automático. O sea, Java tiene librerías de aprendizaje automático, tiene aprendizaje supervisado y no supervisado. En el supervisado podemos decir que se van a meter un conjunto de datos, se le van a meter datos de entrenamiento y luego se van a validar datos de testeo para ver si está realmente obteniéndose los resultados esperados. Y en el no supervisado simplemente se entrena la herramienta y posteriormente ya debería de determinar o ya debería haber aprendido cómo se debe de actuar sin hacer una validación como el aprendizaje supervisado. Esto es completamente no supervisado. Para el desarrollo de inteligencias artificiales tenemos que existe para Java diferentes frameworks. Por ejemplo, uno llamado Deep Java Library. Otro, el TensorFlow, que habíamos dicho que trabaja con flujos de datos, trabaja con aprendizaje automático. TensorFlow. Está el Apache Spark MLlib. También está el Deep Learning for J y está el Java ML. Todos estos frameworks son frameworks de Java que permiten trabajar
conjuntos de datos para inteligencia artificial o para sistemas expertos. Y creo que es muy buena opción también, al igual que el lenguaje R. Y por último vamos a hablar del lenguaje C++ o C++ o C++. ¿Qué características tiene? Bueno, pues tiene compatibilidad con muchas bibliotecas, se orienta especialmente a objetos y es muy rápido. C++ es muy rápido en su ejecución. ¿Por qué? Porque previamente se compilan los datos, es decir, tú haces tu código, lo vas a testear o se va a verificar y si está todo bien se va a crear un código llamado código objeto y ese código objeto se va a convertir a código máquina. Una vez que tengas el código máquina, simplemente cada vez que corras la aplicación va a ser mucho más rápido porque no hay que estar compilando, ya no hay que estar testeando porque ya existe un código ya preparado para ejecutarse directamente en el procesador. Eso hace que las librerías de C++ sean muy rápidas. Se puede trabajar con punteros. ¿Y qué son los punteros? Pues simplemente son posiciones a la memoria de datos de la computadora. Cada variable que se almacena en alguna posición de memoria. Y entonces es una de las características que normalmente no encontramos en los otros lenguajes. O si los hay, están muy rebuscadas, casi no los puedes encontrar, pero los punteros nos ayudan mucho a sacar datos directamente de la memoria para el uso de nuestros algoritmos. Y eso es una ayuda grandísima porque haces un rastreo de las posiciones de memoria y sacas los datos como tal. Ayuda muchísimo. El trabajar con punteros es un poquito más elaborado, más complicado. Sin embargo, ayuda mucho en el tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque le está sacando los datos directamente y está obteniendo resultados de manera inmediata. Tiene alto rendimiento, trabaja bien con los diferentes núcleos o procesadores que se tengan o los hilos que se tengan. Y el C++ o C++ es multiplataforma, lo podemos encontrar en diferentes sistemas operativos. ¿Para qué se utiliza el C++ o el C++? Para navegadores web, el desarrollo de navegadores web, el desarrollo de base de datos. Estoy casi seguro que tal vez el Oracle se hizo con C++. Sistemas operativos, para el desarrollo de sistemas operativos, para hacer compiladores, a pesar que C++ es un lenguaje compilado, también se pueden diseñar nuevos compiladores usando este lenguaje para el desarrollo de videojuegos. Y en sí, son por mencionar algunos, C++ tiene mucha más orientación. Y para la inteligencia artificial, ¿qué hay con C++? Bueno, pues se puede hacer aprendizaje automático, uso de la librería TensorFlow, su versión para C++, que habíamos dicho que es una plataforma que permite tener aprendizaje automático de TensorFlow. ¿Sí? También se tienen unas librerías llamadas tipo DINET, que son para redes neuronales, especializadas para redes neuronales. Otra que se llama Shogun, que son herramientas de inteligencia artificial. Otra llamada el Torch. Y aparte de esto, podemos decir que C++, su creador es Microsoft. Por lo tanto, Microsoft ha incluido librerías especializadas llamadas herramientas cognitivas de Microsoft que se incluyen dentro de C++. ¿Para qué? Para cuando los necesites, esas herramientas estén disponibles para el desarrollador o el usuario. A punto de terminar, quiero mencionar dos últimos puntos. El primero es, ¿qué se puede hacer con estos sistemas expertos o inteligencia artificial? Bueno, pues uno de los más ocupados es el chat GPT o GPT. Con ese chat GPT bien conocemos que es un chatbot de inteligencia artificial en el cual un usuario puede interactuar con el chatbot y el chatbot te va a responder. Cuando salió este chat GPT, muchos se sorprendieron lo acertado que era esta inteligencia artificial. Bueno, pues existe ya la versión 2 y aparte si quieres más un mejor trabajo, pues tendrías que hacer algunos pagos, ¿verdad? Para usar ChatGPT. Además, su entrenamiento, si no me equivoco, creo que llega hasta el 2022, falta incorporar todo el año 2020. Perdón, 2021, hay que incorporar el 2022 y todavía lo que va del 2023. Entonces sí le falta algo más. Y por allá una vez que salió ChatGPT, se empezaron a reproducir muchas herramientas de inteligencia artificial. También quiero mencionar el Google Workspace, que va a ser la inteligencia artificial para todas las herramientas que trae Google, como es el Gmail, el calendario, el Google Drive, el Google Meet. Todo lo que tenga Google también se va a poder operar o interactuar con Google Workspace. Es una nueva era para la inteligencia artificial. Y el último que quiero mencionar es el Microsoft Copilot. En el Copilot se va a poder incorporar la inteligencia artificial en todo el ecosistema de Microsoft.
y en Android inclusive. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder hablar o darles instrucciones a Copilot y Copilot te va a responder en la computadora de Microsoft. Copilot no es universal para multiplataformas, simplemente es para el sistema operativo Windows. Y esto les va a ayudar pues, para hacer un Windows más responsivo para el usuario. Ya por último, ya para cerrar, después de haber platicado estas herramientas, vamos a decir cuál fue la elección de la herramienta con la cual se va a trabajar. Y la herramienta que se va a trabajar va a ser Python usando Google Collaboratory, Google Colab. Y con estas dos vamos a estar trabajando. También de manera local se va a poder usar el Jupyter, Python con Jupyter. Sin embargo, va a ser menos el uso porque nosotros queremos trabajar directamente en la nube, con internet. Es decir, cuando yo cargue mis librerías, todo va a ser en línea. ¿Para qué? Para poder utilizar, como bien dijimos en la presentación, los servidores y la memoria que nos da Google. Y eso es una ayuda grande porque yo no tendría dinero para comprar un servidor completo, pero Google nos permite esa posibilidad, ¿no?, de hacer uso de sus servidores y de su memoria a través de esta herramienta Google Colab. Pues muy bien, yo les agradezco su atención, que haya quedado claro el uso de estas herramientas y que si queremos especializarnos en alguna de ellas es cuestión de investigar. Y en mi caso, por el tipo de herramientas o el tipo de trabajo que vamos a estar ocupando, la elección que vamos a estar haciendo es el lenguaje Python a través de Google Collaboratory. Muchas gracias, que tengan buena tarde.